Bienvenidos amigos a este canal informativo donde les hablaremos sobre la guerra civil acontecida en Grecia. La guerra civil griega fue el conflicto armado a la cual la sociedad griega se vio sometida entre los años de 1944 a 1949. En ella se enfrentaron la población conservadora y las fuerzas armadas del gobierno monárquico, apoyadas en primer lugar por Reino Unido y luego por Estados Unidos, contra los comunistas griegos y los miembros de la organización más grande de la resistencia antifascista, que había combatido contra la ocupación de Grecia por parte del Eje en 1941, es decir, el Ejército Popular de Liberación Nacional, conocido por sus siglas en griego como ELAS, cuya dirección estaba controlada por el Partido Comunista Griego. Este suceso es considerado como el primer episodio de la Guerra Fría. Antecedentes. Los antecedentes históricos de la Guerra Civil griega se dividen en dos periodos: la pre-ocupación de Grecia y la ocupación de Grecia. El primer periodo, denominado pre-ocupación de Grecia, abarca entre la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entre los sucesos relevantes se pueden mencionar el cisma nacional en el año de 1915. Durante este periodo hubo choques contra la realeza griega y la sociedad conservadora, surgiendo una disputa en la política exterior entre el primer ministro de Grecia, Venizelos, y el rey Constantino I, en relación con la participación de Grecia en la Primera Guerra Mundial. Venizelos es un ferviente partidario de unirse a la Entente, pues prevé el hundimiento y posterior desmembramiento del Imperio Otomano, con probables beneficios territoriales para Grecia. Por el contrario, el monarca aboga por un neutralismo. El enfrentamiento entre ambos conduce a una confrontación entre las élites políticas y militares del país, que acaba arrastrando a casi buena parte de la sociedad y la lleva casi al borde de una guerra civil. El cisma nacional perduró hasta 1935. El desastre de 1922. La denominación hace referencia a la muerte fulminante del gran ideal nacional griego en Asia Menor, cuya pretensión era la unificación de todos los territorios de asentamiento helénico bajo un mismo Estado nacional. La consecución de dicho ideal nacional fue, durante aproximadamente un siglo, lo que rigió la política exterior griega. Tras la victoria del Entente en la Gran Guerra, las tropas griegas se posicionan en la zona aprovechando la descomposición del Imperio Otomano. Cuando parece llegado el momento de la Gran Grecia, se produce el desastre, cuando Ataturk barre a las tropas griegas y extirpa literalmente el helenismo milenario de la zona, expulsando a una enorme diáspora griega oriental hacia Grecia. En 1935, Venizelos es exiliado a Francia y sube al trono el rey Jorge II, lo que generó un parlamento dividido entre el recién creado Partido Comunista de Grecia, KKE, y el Partido Libre Pensadores de extrema derecha, que era dirigido por Ioannis Metaxás. Para 1936 se da un golpe de Estado, el cual es llevado a cabo por parte del general Ioannis Metaxás, junto con la complicidad del rey Jorge II. Metaxás es nombrado primer ministro y es así como se estableció una dictadura de carácter fascista entre 1936 y 1941. Segundo periodo, la ocupación de Grecia, suscitado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Mussolini, con su afán expansionista, declara en octubre de 1940 la guerra a Grecia, pero el ejército heleno obligó al ejército italiano a retroceder. Ante tal situación, Hitler acude en ayuda de su aliado y es así como el ejército alemán invade Grecia en abril de 1941. Metaxás ya había fallecido meses antes de la invasión, y el rey Jorge II, con su gobierno y altos mandos del ejército, se retiraron a El Cairo, Egipto, bajo la protección británica. En septiembre de 1941, los comunistas griegos decidieron constituir un frente de resistencia contra la ocupación alemana. Establecieron así el Frente Griego de Liberación Nacional, EAM,
por sus siglas en griego, como un movimiento político, y en 1943 se crea su ala militar, el Ejército Popular de Liberación Nacional, ELAS. El EAM-ELAS en la práctica era dirigido por el Partido Comunista Griego KKE. De igual manera surgieron otros grupos minoritarios no comunistas de resistencia, como la Liga Nacional Republicana Griega, EDES. La monarquía exiliada griega tuvo poco contacto con los grupos de resistencia, también conocidos como partisanos, por lo que surgieron constantes disputas entre ELAS y EDES. El enfrentamiento entre estos grupos de resistencia generó el establecimiento de Georgios Papandreou, un benicilitas y anticomunista, como primer ministro en exilio. En mayo de 1944 se celebró la Conferencia del Líbano, entre el gobierno griego exiliado y las diferentes organizaciones de resistencia. Luego de la retirada de los alemanes del territorio griego, los Papandreou obtuvieron el control de la mayoría de las ciudades griegas. Actores involucrados. Partido Comunista KKE se fundó en 1918 como producto del desarrollo del movimiento obrero en Grecia, así como bajo el impacto de la Gran Revolución Socialista de octubre de 1917 en Rusia. Frente de Liberación Nacional EAN y el Ejército Nacional Popular de Liberación ELAS fueron los principales grupos de oposición en todas las fases de la Guerra Civil griega y se formaron en 1941 y 1943 respectivamente. El Ejército Democrático Griego DES surge como oposición al gobierno monárquico griego y fuerzas derechistas fundados en noviembre de 1946. El KKE lo fundó cuando estableció un cuartel general partidario para coordinar las bandas de resistencia comunista. Liga Nacional Republicana Griega EDS fue una organización de resistencia menor no comunista durante la primera fase y parte de la segunda fase de la Guerra Civil griega. Una vez desocupada Grecia, las diferencias ideológicas con el ELAS se volvieron evidentes, por lo que iniciaron disputas entre ambos bandos. El ejército nacionalista del gobierno monárquico griego buscaba defender al gobierno exiliado y combatir las insurgencias de los grupos comunistas y de resistencia. Estados Unidos. Con el desarrollo de la doctrina Truman de contención del comunismo, Grecia se convierte en un campo de experimentos en este nuevo tipo de guerra contra el comunismo que incluye propaganda, canales diplomáticos formales, aplicación intensiva de armamento, adiestramiento de fuerzas armadas locales y reclutamientos masivos, generación de redes de inteligencia, represión, asesoramiento militar y económico. Reino Unido. Grecia es un país del Mediterráneo oriental de enorme interés geoestratégico, pues se halla en plena ruta de acceso a su imperio colonial. Es por eso que Churchill busca consolidar su posición en el país mediante la aparente cesión de Rumania a Stanley en el acuerdo de los porcentajes de Moscú, pero también pagando un alto tributo sobre suelo griego en el combate contra italianos y alemanes. Macedonia, Yugoslavia, Albania y Bulgaria. Estos estados ayudaban de manera indirecta a los insurgentes comunistas, otorgando suministros y financiamiento a través de sus fronteras. Unión Soviética. La ayuda de manera directa al brazo armado del Partido Comunista Griego, KKE, fue muy reducida, pues Stalin consideraba muy difícil la implantación de un régimen comunista si se implicaban en contra Gran Bretaña y Estados Unidos. De hecho, la URSS no tenía ninguna pretensión en el conflicto griego, pues Grecia era la moneda de cambio del líder soviético en la geopolítica posterior a la Segunda Guerra Mundial. A cambio de ceder en Grecia, tendría las manos libres en Polonia. La Guerra Civil de Grecia se puede dividir en 3 fases. La primera fase tuvo lugar durante la ocupación alemana en Grecia en 1941. Adolfo Hitler ordenó la invasión de Grecia frente a su frontera con Bulgaria. Todo el territorio griego fue ocupado militarmente por Alemania. Debido a la ocupación de Alemania, el rey Jorge II y los altos mandos del ejército se retiraron al Cairo bajo protección británica. Con la Grecia vencida, no solamente significó momentos difíciles para la población en la Segunda Guerra Mundial, sino el inicio de la Guerra Civil griega. Dentro de Grecia,
un sector del ejército de la derecha más conservadora accedió a colaborar con los ocupantes nazis, pero por el contrario, diversas fuerzas democráticas de izquierda que rechazaban al gobierno monárquico instalado en El Cairo construyeron un frente de resistencia contra la ocupación alemana, el EAM. Este frente instauró el Ejército Popular Griego, el ELAS, por lo que surgieron diferentes conflictos con organizaciones nacionalistas y contra el gobierno, pero el último enfrentamiento trajo consigo la derrota de los comunistas y las negociaciones en la ciudad de Barquiza. Por consiguiente, viene la segunda fase de la guerra con el Acuerdo de Barquiza, en el que Alemania se retira de Grecia. El primer ministro británico viaja a Moscú para reunirse con Stalin para llegar a un acuerdo de porcentajes de reparto en los Balcanes. El Partido Comunista Griego, KKE, siguiendo las indicaciones de Stalin, acepta el desarme de la guerrilla, pero Edes y los grupos de derecha aprovecharon el cese al fuego para atacar a los grupos de izquierda, que los obligarían a tener que refugiarse en las montañas. Luego se procede a instaurar de nuevo a la monarquía. Esto era una reversión a lo que se había firmado en Barquiza, que se debía instaurar un nuevo gobierno, por lo que los guerrilleros fundaron el Ejército Democrático de Grecia, el DSE. La tercera fase fue una renovada insurgencia comunista global, con la utilización del DSE para resistir al gobierno. Tras el avance de la guerrilla y la represión al gobierno griego y a las tropas británicas que presentaban apoyo a Grecia, Gran Bretaña, con Winston Churchill, pidió ayuda a Estados Unidos y cede su posición estabilizadora en Grecia. Estados Unidos en ese momento tenía una política centrada en la doctrina Truman, basada en la contención del comunismo, por lo cual brinda apoyo al gobierno griego con entrenamiento militar, armamento económico, para derrocar a los grupos comunistas. Finalmente, en 1949, Yugoslavia, que era simpatizante de las guerrillas comunistas, cierra sus fronteras contra ellas. Y posteriormente a ello, Stalin termina toda ayuda a los rebeldes, por lo que el gobierno griego expulsa a la resistencia a través de la frontera con Albania y con ello concluyó la Guerra Civil Griega. Aplicación de conceptos: conservadurismo, dictadura, autoritarismo y fascismo. Son conceptos que se ven aplicados en el gobierno de Metasas, el cual llegó al poder por medio de un golpe de Estado, en donde disolvió el Parlamento griego. Comunismo, como sistema político y modo de organización socioeconómico, el cual ya había sido instaurado en Rusia. El EAM, el AS, liderado por el Partido Comunista Griego KKE, seguían esta doctrina política y serán uno de los bandos enfrentados en la Guerra Civil Griega. Además, es importante hacer mención del protagonismo de los partidos comunistas griego y yugoslavo, en particular aquellos que lograron movilizar una resistencia partidista a gran escala y ejercer una verdadera presión militar sobre las fuerzas de ocupación alemana desde 1941. Capitalismo como un sistema político y económico que logra posicionarse en Grecia tras la derrota de los comunistas en 1949. Doctrina Truman. La Guerra Civil de Grecia fue la primera expresión importante de la política norteamericana de contención del comunismo durante la Guerra Fría. Nacionalismo, concepto que se hace presente en el gran ideal nacional griego, que consistía en la unificación de todos los territorios de asentamiento helénico bajo un mismo Estado nacional. Además, se ve reflejado durante la ocupación alemana, en el cual diferentes fuerzas, tanto republicanas y conservadoras, se enfrentaron al ejército alemán. Dentro de las consecuencias de la Guerra Civil griega tenemos: la Guerra Civil griega es considerado el primer suceso que dio paso a la llamada Guerra Fría. La victoria por parte del gobierno monárquico alineó a Grecia en el bando occidental durante la Guerra Fría.
El conflicto griego se consideró el primer ejemplo tanto de ansias expansionistas del comunismo como de la capacidad occidental para frenarla. Siguiendo con las consecuencias, tenemos que se da la consagración de la hegemonía norteamericana sobre Europa occidental. La guerra contra los guerrilleros comunistas y la intervención norteamericana contribuyeron a asentar en la oficialidad del ejército una mentalidad conservadora y anticomunista. Con el conflicto se demostró que Gran Bretaña ya no era una potencia como lo fue anteriormente. El resultado del conflicto dio un importante impulso para la entrada de Grecia a la OTAN. Y, por último, la victoria del gobierno conservador significó el mantenimiento de la represión de la izquierda hasta finales de los años 50. Conclusiones. La guerra civil de Grecia tuvo una serie de cambios a lo largo de su desenvolvimiento que se perciben en las tres fases expuestas. El involucramiento externo por parte del Reino Unido, pero en especial de Estados Unidos, fue preponderante para la victoria del ejército del gobierno monárquico griego contra las insurgencias comunistas. El conflicto ideológico entre el capitalismo de Estados Unidos y el comunismo de la URSS en el contexto de la naciente Guerra Fría fue un elemento clave que contribuyó al surgimiento de la ideología izquierda comunista en Grecia y la participación de Estados Unidos para evitar que los griegos formaran parte de la esfera de influencia soviética. El autoritarismo por parte del gobierno griego bajo un telón democrático, así como la ineficiencia para el establecimiento de un diálogo entre este y las organizaciones beligerantes comunistas, generaron desconfianzas y malinterpretaciones que profundizaron la división social y la escalada del conflicto. Finalmente, el fin de la Guerra Civil de Grecia significó la victoria de la democracia y del capitalismo sobre el comunismo, teniendo como resultado la alianza de Grecia con Estados Unidos durante el periodo de la Guerra Fría.